todos los participantes de la unidad curricular Antropología de la Educación para entrar en lo que es la unidad 2, que son las modalidades de la antropología de la educación. Tenemos tres modalidades, que son las teorías antropológicas de la educación. Tenemos la antropología pedagógica y la antropología empírica pedagógica. Con respecto a las teorías antropológicas, tenemos lo siguiente. Eh, Estas teorías son capaces de reconocer la diversidad cultural y comprender las diferentes formas de vida sociales como procesos de construcción colectiva, generadoras de relaciones e identidades socioculturales. Yo le di varios enlaces que ustedes pueden revisar también en el aula virtual, donde hay varios libros. Bueno, en realidad hay dos. Hay tres enlaces donde hay este material. Están las sociedades tribales, que me gustaría que ustedes leyeran y sacaran en la síntesis de la unidad 2, ustedes poder sacar de dónde el hombre, por qué es llamado tribu, desde de las generaciones, de generación en generación ha cambiado hasta la actualidad. Del hombre pasa a ser de gregario a ser un ser comunitario, social. Eh, También tenemos que en realidad la antropología, las teorías antropológicas están enfocadas dentro de una interdisciplinariedad de varias disciplinas, donde una de las más relevantes, diría yo, es la sociología, que va de la mano con la antropología. Igualmente, eh, también está las ciencias sociales, para comprender la sociedad en su complejidad, teniendo en cuenta que el hombre es un ser complejo. Este, Igualmente, la antropología en la educación nos plantea cómo el hombre llega a ser educado. De allí viene de que el hombre llega a tener normas, reglas de convivencia en una comunidad o en una sociedad determinada. Eh, por eso viene también más adelante que vamos a ver la educabilidad, en función de muchas variables culturales que intervienen en su entorno, influido por su propia cultura. Como les dije en el primer encuentro sincrónico, yo vivo en Puerto Ayacucho, estado Amazonas, Venezuela, y aquí en Amazonas contamos con más de 21 eh, pueblos indígenas, donde aún se puede observar que viven en tribus, pero con una leve influencia de lo que es la globalización, como son los Yanomamis, al, al sur del estado Amazonas, con límite con Brasil, que viene a ser la Amazonía de América del Sur.
También sabemos que nuestros pueblos indígenas no tienen frontera. Podemos decir que en Amazonas, Venezuela, tenemos el pueblo indígena Jivi, el pueblo indígena Uotuja, y también están en Colombia. Y ellos dicen, yo soy del mundo. Y de verdad que sí, eh, podemos analizar esa expresión porque ellos dicen que no tienen fronteras. De verdad que sí. Los indígenas que son, este, que vienen siendo nuestros pueblos originarios, que desde que vino la colonia a nuestras tierras, ya estaban acá, en, en tierra americana. Entonces, la antropología en la pedagógica, la antropología pedagógica aborda desde los procesos más fundamentales de la vida del hombre, la educación y su formación, por medio de los cuales el ser despliega, instruye, ejercita, realiza y consolida sus capacidades biológicas como sus disposiciones espirituales, humanizándose. Bueno, de aquí es que es importante esta unidad curricular para sus tesis doctorales, donde de una u otra manera vamos a ver cómo influye la antropología pedagógica en cada uno de sus temas doctorales, dentro del contexto, dentro de lo que es el aula, en la educación, esta antropología pedagógica y la antropología pedagógica empírica. Cuando hablamos de, de la antropología empírica, todo docente, todo docente debe realizar una observación interna, profunda, de lo que tienen, de la variedad de esa variedad que tienen en las aulas. Los que están en el centro son muy pocos, pero los que están en los sitios más rurales sí lo pueden observar claramente. Cuando hablamos de que tienen que estar pendientes de su cosmovisión, la cosmovisión de cada uno de los estudiantes en el aula de clase. Tenemos también, quería hablar de Hendrik Rothe en 1965. Este antropólogo concibe la antropología pedagógica como una ciencia integradora unitaria del hombre, como Homo educandus, y se nutre de todos los hallazgos de las ciencias empíricas. Entonces, podemos decir que es una ciencia de la educación que utiliza técnicas y estudios empíricos y experimentales. Roten, este antropólogo, estudió muy profundo lo que son la teoría pedagógica y luego la teoría pedagógica empírica, donde se basa más que todo con lo que es el quehacer diario, día a día, el día a día, lo que el docente observa, eh, esa participación docente, estudiante en el aula, más allá de lo que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, esa interacción de conocerlos, de poder
tener empatía con cada uno de los estudiantes. Eh, Me gustaría, es una lástima que no están todos conectados para yo poder saber cuál es el tema. Lenny, por favor, o Juliana, ¿quién puede decirme cómo la antropología pedagógica tiene que ver, es inherente en su trabajo de tesis doctoral? Para eso es este encuentro sincrónico, un conversatorio, es un compartir de saberes. Yo digo Lenny, que es inherente porque eh, lo que vemos en el aula de clase, como usted está diciendo, en el día a día, nosotros vamos a integrar, bueno, yo voy a hacer la integración de las TIC en el área de las ciencias naturales. exacto, Entonces, ahí lo que es la ciencia, vemos que en la antropología hay una parte que es dinamicista, biologista, es lo que yo averigüé entre las modalidades de la antropología, ¿verdad? ajá, Y aquí es donde nosotros vemos en ciencias naturales, vemos cómo el hombre ha avanzado, viene de el Homo sapiens, ¿verdad? Entonces, aquí en la antropología, más que todo, es la relación eh, de la educación a nivel de la cultura, de su contexto. Y nosotros en el aula de clase estamos dentro de un contexto escolar. sí, Y en la parte de la ciencia naturales también está el proceso de lo que es la genética, los procesos metabólicos, todo tiene que estar ahí porque eso está inherente. Entonces, yo me imagino desde acá, de lo que estoy leyendo, que es así. O sea, la relación que tenemos que es más que todo lo que es la educación, cómo se educa el hombre. Entonces nosotros exacto, estamos educando en nuestras aulas de clase. ajá. Lenny, Y y me- con hiciste una, relacionaste tu carrera con la antropología. en eso estoy, en eso estoy. Sí, la relación que vi con mi carrera, porque es que la antropología biológica establece lo que es la evolución del ser humano, la evolución. Y también tiene relación con todo, ¿cómo es? Como yo le dije, todo lo que es también la parte de las ciencias naturales, su sistema, su evolución, eh, es lo que más o menos Sí, tengo ahí. Y ajá, todavía estoy investigando. Doctora, ajá, este, Juliet, tiene Juliet, perdón. Ili, ajá, Ili, Eh, Complementando Ili, un Ili, poco, Ili, un momento, disculpa. Eva, la señorita Eva está de pide Yesit, la palabra, ella está Fernando. informando, avisando que ya va a finalizar de un momento a otro, pero les invito para que se vuelvan a conectar. Ajá, Bueno, sí, doctora, listo. ajá, Yo relacioné, yo soy orientadora, esa fue mi carrera, ajá, que soy licenciada en psicopedagogía. Entonces yo wow, relacioné la antropología eh, con, con todo lo que tiene que ver con la parte de valores. La educación formal, la educación forma al individuo en costumbres, en valores y en formas de comportamiento mediante la pedagogía. Es donde el individuo comprende a través de un saber reflexivo la importancia de su cultura. Ahí es donde ya se empieza a hacer la integralidad con lo que tiene que ver la antropología y el impacto que esto genera en su formación para su vida en la sociedad, en su comunidad.
Entonces, de esa manera fue que yo vine a hacer como esa relación de la antropología con mi carrera y el quehacer diario, con lo que hago con mis estudiantes. Ajá, Eh, la pedagogía analiza los fenómenos que hacen posible la construcción de la cultura y determina y explica los procesos de formación del individuo. Es decir, se encarga de comprender sus particularidades de acuerdo con sus vivencias sociales y culturales. La antropología y la pedagogía tienen por objeto la perfección y la enseñanza de los hombres. Esta se verifica por medio de la educación y la instrucción. excelente. Ujú. Ili, hay que, tú como orientadora y psicopedagoga, tienes en cuenta que el hombre es psico, ¿cómo? Biopsicosocial, Biopsicosocial, sí, doctora. biopsicosocial. Y es por eso que el que yo hablé ahorita, nuestro Hendrik Rothe, él concibe la antropología pedagógica como una ciencia integradora. Y ustedes deben buscar, así como yo busqué esta fuente, este autor, ustedes también pueden buscar un autor que Ajá. pueda fundamentar esa antropología pedagógica que les pueda Aportar, fundamentar fundamentar, ajá, el exactamente, concepto. exacto, Muy bien, doctora. Muy bien. ajá. Cuando hablamos que es una ciencia integradora, tenemos que Ajá. tener todos los elementos, a la mano, el contexto, tener en cuenta el contexto. Por eso es que dije, dar clases en el centro urbano no es igual dar clases en un pueblo rural donde hay contextos diferentes. Puede ser que en el centro haya este, personas que tengan hijos que, árabes, ¿verdad? De varias, haya diversidad. Y hay que tener en cuenta todos esos factores. Bueno, doctora, pienso que es tratar de integrar cuando uno tiene pues esas diferencias no solamente dentro de un salón, sino también a nivel de contextos en una misma población, eh, que están los niños, las escuelas de los niños marginados, porque las escuelas están del área, están pues alrededor de la población y de pronto no tienen, tienen carencias y no tienen las mismas facilidades. Uno lo que puede hacer es dar todo lo que pueda para hacer que estos niños no se vean tan limitados, no tengan tantas limitaciones al momento de descubrir su entorno. Prepararlos de cualquier manera, tratar en lo posible de nivelar el conocimiento y tratar de sacarlos adelante, porque sabemos que hay una diferencia eh, cultural, una diferencia en niveles, una diferencia en estrato, pero uno tiene que dar lo mejor y tratar de integrar eh, eh, estos conocimientos para poder sacarlos adelante. Sí, ajá. Entonces, eh, y cuando hablamos de método pedagógico empírico, Ajá, está basado en la experiencia, en la observación de los hechos, de todo lo que tiene que ver con la pedagogía. Por eso que es una teoría antropológica, pedagógica, empírica, ok. ¿sí? Ajá. El empirismo está relacionado con eh, enseñanza-aprendizaje en el aula de clase. Ili, ¿tienes algo más que decir o otra participante puede? Lenny, Nelcy, bienvenida. Nelcy Acosta. Doctora, en cuanto a la teoría empírica, en la relación que tenemos dentro del aula de clase, ¿verdad? Ahí nosotros observamos
el, el, el contexto, digamos así, que tiene cada uno de los estudiantes, porque si tenemos 30 estudiantes, son 30 familias. En la Es, institución en la que laboro, hay estudiantes que son de la vereda, son de la zona del río, tienen otro contexto. Entonces ahí uno tiene que unificarlos a ellos, porque uno al estudiante lo prepara para la vida. Entonces ahí también maneja su interculturalidad. De todas maneras, vienen también de hogares disfuncionales y uno, cuando va trabajando con ellos en el aula de clase, uno va haciendo esa observación con cada uno de los estudiantes. Entonces, ahí también trabajamos empíricamente con ellos. Uno siempre tiene experiencia y así hay una relación, porque es que el hombre es integral. Entonces, ajá, aquí nosotros hacemos un enfoque directo sobre la diferente identidad, los fenómenos de cada uno de los seres humanos, porque en cada salón, en el aula, nos enfrentamos a 30, porque nosotros tenemos 30 estudiantes, son 30 familias, son 30 hogares diferentes, ¿me entiendes? Son 30 culturas y uno tiene que tratar de homogenizar eso. Eso es lo que nos enfrentamos en el aula de clase y en el día a día. Bueno, esa es mi opinión. ajá, Así. así es. Y eh, una antropología pedagógica empírica, como lo dijo el autor que recién nombré, Rote, él habla que tenemos que llevar un instrumento para la observación. El método utilizado es la observación, más las técnicas, la lista de cotejo, una lista de estimación, de llevar para hacer ese seguimiento. Cuando se habla de empírico, es experiencia, desde la experiencia. También podemos decir que eh, un ejemplo, un ejemplo de ello es el aprendizaje de un idioma, por ejemplo. Es algo, un remedio casero, puede ser un ejemplo también. Es algo que, que me, que viene de generación en generación y uno lo aprende empíricamente. Es, es experiencia más que todo. Eh, Profe, en- ajá, le habla Juliana. Juliana, Por ejemplo, ajá, Juliana, profe, yo me desempeño en el área de educación preescolar, ¿sí? Nosotros buscamos el crecimiento y la formación de los niños con los conocimientos acordes a las edades, ¿sí? No es lo mismo que ajá, esté en un primer nivel que en un segundo o en un tercero. Estos conocimientos parten también de la ayuda de los representantes y nuestro deber como educadores, como usted lo mencionó hace ratico, evaluarlos con listas de cotejo o registros que nos permitan ver y apreciar que si ese aprendizaje fue significativo. ¿Me explico? sí, ajá, Y, por ejemplo, utilizar herramientas como la de juegos lúdicos. En mi tesis doctoral, pues, la planteo sobre los recursos didácticos o lo lúdico para que el niño tenga ese aprendizaje, sea significativo, sea de los números, sea de letras, pero sin la ayuda de los representantes, pues nuestro trabajo sería medio, ¿no? Medio complicado sí, porque la idea es que ellos nos ayuden con reforzándolo en la casa y no dejar simplemente todo a manos a cargo del docente. ajá. Juliana, ¿y cómo la antropología es inherente en tu tesis doctoral? Profe, por lo que yo investigué, en el caso mío propio sería con la teoría de evolución, la teoría, creo que es así el título, llamada, la que habla de la evolución del hombre, ¿sí? La que habla, en mi caso sería la evolución del niño en el tiempo, cómo adquieren los conocimientos, cómo se va formando esa madurez al aprender, ¿sí me explico? Porque no Ajá, solamente es lo que el niño toma de una edad una cosa, a la siguiente edad puede tomarla o aprender de otra. Entonces, esa constante evolución del niño hace que uno pues les enseñe de una manera, les enseñe de otra, con el hecho, como estamos hablando, de consolidar ese aprendizaje. sí, ajá.
Este, Entonces, a eso me refiero. bueno, bueno, Juliana, y con respecto a tu carrera, con respecto a tu carrera, tú eres educadora en Sí, señora, en soy de educación educación preescolar. preescolar. Ajá. Entonces, Eh, claro, en mi carrera yo veo eso, veo el constante desarrollo, el crecimiento, veo cómo ellos adquieren los conocimientos de una manera, a otra de otra, y mi deber es buscar estrategias que ajá, estén acordes a la edad de ellos y que yo pueda percibir que si a esa edad adquirieron sí. Eh, de acuerdo a la antropología pedagógica empírica, con lo observado en el aula, ustedes pueden, bueno, ya ustedes están encaminados en su tesis doctoral, pero una tesis doctoral puede ser también de la teoría antropológica empírica y usted podría salir una tesis excelente de acuerdo a la convivencia, de acuerdo a la experiencia que se tenga en, en el aula. Porque podría ser que ustedes puedan refutar alguna, alguna teoría que ya esté o puedan ¿cómo? Afianzar, podría ser corroborar una teoría que ya está, porque es eso, pues, cuando hablamos de empírico, viene de, viene de esa experiencia de que lo que uno aprende por uno mismo, que uno aprende de su padre en el hogar, o eso es la educación empírica. Cuando vemos que unos estudiantes están más adelantados que otros, bueno, forman parte de muchos, el contexto, eh, se podría decir, como es integral, hay que estar pendiente de cada uno de, de lo que le rodea su contexto. Ajá. Tenemos a Joa Rodríguez. Bienvenida, Joa. Buenos días, doctora. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios me pude conectar pues por mi Qué trabajo. bueno. Como yo le Ajá. comentaba, es Sí. difícil mi trabajo los fines de semana. Ajá. Entonces, ahorita que vi que volvieron a entrar, dije, bueno, voy a entrar un momentico que se me dio el chance. Ayer no tuve internet y no logré activar para la tarea. Hasta mañana van a tener la oportunidad para colocar como el chat foro en el aula virtual. Sí, señora, gracias. Ajá. No sé si quieres intervenir, participar en el Sí, señora. conversatorio. Ajá. Y sobre Dime, sobre la ajá, parte de la antropología empírica, ahí lo vemos reflejado en la parte de la educación rural en nuestros estudiantes. Resulta que nuestros estudiantes llegan con una serie de conocimientos que uno dice, ¿y cómo lo supieron? No, es que me enseñó mi mamá, me enseñó mi papá. Y si lo vemos ajá, desde la antigüedad, los padres, los abuelos eran quienes enseñaban la poca de, conocimientos de literatura de números a sus propios hijos. ¿Por qué? Porque no ujú, tenían acceso a una escuela. sí, Entonces, pongo un ejemplo muy cercano, mi abuelo paterno. Mi abuelo paterno, en la familia, mi familia paterna fueron 18 hijos. Los primeros 9 vivían aislados en una zona de Santander, donde mi abuelo les enseñó a leer, a escribir, y lo poco que supieron, mi papá dice, cuando él entró a la escuela era segundo primaria, porque ya sabía multiplicar y eso lo aprendió de manera empírica con mi abuelo. ¿Por qué? Porque son exacto, conocimientos que se van heredando. Si vamos a eso, también vemos cómo los padres antiguamente, hoy día poco se ve, heredaban muchas de sus costumbres o conocimientos sobre el campo, sobre mi abuelo era el partero de mi abuela, entonces
de medicina de salud. Yo no sabría cómo atender un parto, pero resulta que mi papá, como fue de los primeros 9 hijos, sabe cómo atender un parto, sabe Ah, cómo se hace un corte de un cordón umbilical, sabe la asepsia que se debe que tener en un parto. Y mi papá no es médico y mi abuelo no era médico. Entonces, es ahí donde vemos cómo la antropología empírica viene a hacer efecto en esas tradiciones. La primera vez que yo fui a trabajar al sector rural, había una materia que se llamaba como granja o algo así. Yo, ¿qué le puedo enseñar de granja a estos niños si yo no sé nada? Oh, sorpresa, los niños no, profe, niños pequeños. Doctora, estamos hablando de niños pequeños. No, profe, mire, este árbol se abona con 150 gramos de no sé qué cosas, hacemos los huecos. O sea, yo viendo niños de 6 años enseñándome a mí cómo y con el gramaje exacto que se echa por árbol y para no, y yo, bueno, ¿y por qué se echan 150 gramos? Profe, porque si no, no alcanza a tener tales y tales nutrientes, me hablaban como químicos, o si no se quema el piso, hay uno que es para que dé más fruto, bueno, eso tiene su nombre, de producción, el abono de producción, entonces, todos esos conocimientos son los que nos sacan ciudadanos empíricos. Por eso yo ujú, hablo de la transformación de la educación rural. ¿Por qué? Porque nosotros vamos al campo o a los sectores rurales a enseñar un PEI que nos estructuran y supuestamente nosotros ayudamos a estructurarlo lo mejor para estos chicos que viven allá. Pero resulta ajá, que nosotros no estamos pensando muchas veces en cómo cultivar más esos conocimientos que ellos ya nos traen a nosotros. Porque si bien es cierto, la educación es bilateral, a veces nosotros tratamos de hacerla unilateral, porque solo unilateral. tratamos de impartir esos conocimientos que nosotros llevamos y no enriquecer los conocimientos de la antropología empírica que nuestros estudiantes nos traen. Vuelvo a repetir, por más pequeños que sean. Ujú, es verdad, exactamente. Y esa transformación de la educación rural es tu tema de tesis doctoral. Sí, señora. Ajá. En una institución donde tú laboras actualmente. No, señora, yo ahorita estoy trabajando es como coordinadora académica rural, pero ya no con, pero sí traigo la experiencia pues de haber con la trabajado, con la sí, señora, experiencia. la experiencia Oh, de haber trabajado en diversas escuelas rurales en el sector de primaria y bachillerato. Entonces, eso me hizo cuando comencé a estudiar el doctorado en humanidades en pensar que tenemos que transformar los procesos educativos rurales, porque yo tuve que aprender de niños a cómo abonar un árbol, tuve que aprender de niños. Un día un estudiante me decía, profe, pero es que yo quiero aprender es de cómo tener un muchacho que iba en noveno grado, en ese momento tenía, creo que como 14 años, y me decía, yo quiero aprender es de cómo tener mi finca próspera porque su meta era tener su finca y hoy día ese muchacho tiene una finca, porque ya es un ah, señor, ah, tiene una finca, entonces él qué quería aprender en la escuela o en el colegio, qué quería que yo le enseñara de cómo tener una finca próspera, y yo no sabía ni arrancar una yuca ni más, ni conocía la mata de la yuca. Entonces es ese, doctora, la transformación de la educación rural, la necesidad que tenemos de unas buenas bases rurales, porque está, sí, yo estaba revisando los planteamientos del MEN y todo lo que nos dicen, no, los planteamientos son geniales, pero a la hora de vivenciarlos no son tan geniales como nos los muestran. ¿Por qué? Porque venimos con el mismo modelo. Creo que el primer modelo fue de 1960, luego lo transformaron como en 1970, cambiaron de nombre, pero los planteamientos son los mismos iniciales. ah, Son los mismos iniciales. Según, según la historia o según lo que he investigado en el MENS, la última transformación que tuvo la educación rural significativa fue en el 2017.
En el 2017 yo aún trabajaba en el sector rural y estábamos en las mismas que lo que yo venía trabajando desde el 2010. Y ahí en los planteamientos dice que fue el cambio más significativo que tuvo la educación rural. O sea, de significativo no tuvo nada porque en las escuelas se vivenciaba de la misma manera, los PEI se manejaban de la misma manera, o por lo menos en las instituciones en las cuales yo trabajé. Y yo cambié de institución en el 2018, precisamente cambié a otra en el 2019, y la vivencia era la misma, no se veía la transformación. Bueno, sí, de verdad que está bien interesante, está muy interesante porque está en el tema de lo que estamos tratando el día de hoy. Bueno, Joa Rodríguez, estamos entonces en sintonía con lo que es la, la, la modalidad de antropología pedagógica empírica, que se aprende, ¿verdad? Desde la experiencia. Sí, señora. Por eso cuando hablamos de un aprendizaje significativo, si no, no lo aprendimos, si no lo aprendimos bien, no es un aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo queda para siempre, no se olvida, no se, no se olvida más. Con respecto a, ajá, Lenis, ¿qué tienes que decir con respecto a tu tema de la tesis doctoral? ¿Qué tengo que decir? Mi tema de la tesis doctoral es integración de las TIC en el área para colaborar en el área de las ciencias naturales. ¿Cómo? Este, ¿Otra vez? integración de las TIC para ayudar en la ciencia natural. O sea, no tengo ahorita mismo claro el título, pero más o menos me voy enfocando por ahí. No, Entonces, yo siempre, yo digo que yo es el tema. Después, poco a poco va, sí, yo sé, yo hablo del tema que te apasiona, de qué se va a tratar tu tesis doctoral, de lo que se trata tu tesis doctoral. Poco a poco después eso va a ir, integración de las TIC en el área de ciencias naturales. La ajá. voy a integrar. Entonces, Integración de TIC, las TIC es técnicas de información y comunicación. exacto. Ajá. En el, Integración de las TIC, en el área de las ciencias naturales. ajá, El estudio del área de ciencias naturales. ajá. Entonces, ahí era que yo le decía que iba a trabajar con la teoría de la antropología biológica, por lo que es ciencias naturales. Ajá, sí. Sí, Sí, ajá, dígame, no de la ajá, evolución del hombre, cómo viene evolucionando el hombre, que el hombre viene de lo que es el Homo sapiens y lo que es todo lo que es la biología, ciencias naturales, cómo está formado el ser, todo. sí. Eso más o menos de esa forma más que todo la relaciona con lo que es la parte de la biología, antropología biológica. Ujú, sí, que es una subdisciplina de la antropología. Sí, que es una subdisciplina de la antropología. Ajá, Como usted dice, tenemos eso tenemos que fundamentarlo con un autor. con un autor, con un autor. Buscar un referente teórico que te fundamente eh, por qué esta teoría, de acuerdo a como lo dice el autor, tal, tal. X. Este, integración de las TIC en el área de las ciencias naturales, en qué, en inicial, básica, Ah, bachillera, en la básica. ajá, La básica. Yo trabajo básica y media, pero me gusta
Lo que pasa es que en la media trabajo lo que es la química y en la básica me gusta porque es el área de ciencias naturales, Ajá, que es lo que es la parte de biología, ciencias naturales. Entonces, ahí ve uno lo que es el sistema reproductivo, ¿me entiende? Cómo se reproduce el ser humano, todo eso, ahí se va relacionando, sí, ¿ya? Entonces, tengo que buscar un autor como un referente teórico. ajá. Y lo que sí me llama la atención es las TIC en el área de, la ciencia natural tiene que ver mucho con tu Profesión. carrera, ajá, en tu profesión, pero te llama mucho la atención eso, la integración de las TIC en La el área de... integración de la TIC para facilitar lo que es el estudio de las ciencias naturales en la básica. ¿Por Ajá, qué? Porque a los estudiantes ahora en día usted sabe que, bueno, antes de coronavirus, pero ahora con esto hay una reforma pedagógica que se ha integrado, o sea, las TIC le ha dado un vuelco lo que es a la pedagogía. ajá, Entonces, como a los estudiantes le interesa, le entusiasma más utilizar estas herramientas, entonces ahí utilizaría unas estrategias didácticas de acuerdo a las diferentes clases en el área de ciencias naturales, lo que es trabajar octavo, noveno, entonces, o se coge un grado. Entonces, es con eso, porque es que yo hice también mi trabajo en lo que fue la maestría. Yo integré el área de las TIC con el área de ciencias naturales y la verdad que yo hice esa práctica y fue muy bonita. Ellos se entusiasman mucho y uno utiliza unas plataformas pedagógicas para eso y les coloca sus actividades, sus evaluaciones y para ello yo vi que es como más dinámica, se entusiasman más, están más activos, están más pendientes y por esa parte ayuda mucho. Por eso es que me voy por ahí. entiendo. Tú estás haciendo lo que hiciste en la maestría, Quiero, estás ahora, quiero como que replantearlo acá. ah, Estoy viendo cómo estoy replanteando eso. Todavía estoy como que en proceso de sí, búsqueda. es un tema, ya después, ya al Se le final, va dando forma ya poco a poco. queda exactamente. Se le da la forma y el fin último es el que ya al final es que, esto es lo que es, esto es lo que va a quedar ya al final. ¿Cómo es? Y aplicarlo, porque cuando se aplica es muy bonito. No hace Ajá, como estudiante y la idea es eso. La idea es llegar allá, la idea es entusiasmarlo, enamorarlo, transformarlo, porque de todas maneras uno va, así como es la evolución biológica, uno va a la evolución de la tecnología y el mundo va evolucionando muy rápidamente. Y uno también sí, en el día a día, uno aprende de ellos también y es algo muy bonito. Hay una retroalimentación. ajá. Este, teniendo en cuenta que la tesis doctoral se va a generar una teoría y tú, después que tú realices todos los pasos a seguir, vas a tener arrojar tu teoría, final, tu producto, pues. Ah, ok, sí. Ajá. Este, con respecto a, a esa experiencia empírica, otra vez voy a seguir, con respecto a la experiencia empírica, este, tú das clase me dijiste, ¿en qué parte? En el centro, Yo estoy en Plato Magdalena, sí, en zona urbana, en pero la yo zona urbana. estoy en zona rural. Tengo estudiantes de la zona rural. Ah, Estudiantes de la zona del río llegan acá a recibir la educación. Todos los días ellos vienen y ellos van. Aquí se le da la alimentación y todo a ellos. Y se le da ajá, también el transporte para que se les facilite venir todos los días. Entonces ellos vienen a recibir la educación acá
en Plato Magdalena, pero nosotros tenemos estudiantes de la zona del río, de la zona rural. Ajá, Y ahí es donde uno integra también la zona rural con la zona urbana. Entonces uno también tiene que analizar el contexto de cada uno de los estudiantes, el contexto de los estudiantes de la zona rural, que no es fácil, y todo ese no es esfuerzo fácil. de ellos para venir acá al municipio a adquirir su conocimiento en el día a día. Entonces, eso es lo que uno valora con ellos. Y usted sabe que nosotros estamos formando seres integrales, seres para Sí. la vida. Nosotros estamos educando para la vida. Además de las Ujú. diferentes clases que uno le quiere dar, uno los va educando para la vida y los va orientando. Entonces, ahí es donde está lo que es la observación. Nosotros la observación con los estudiantes, porque uno tiene 30 estudiantes, pero uno mira cada uno y cada uno es una familia diferente, un contexto, Sí. ¿me entiendes? Y ahí es donde uno tiene que analizar, homogenizar y tratar de llegar a cada uno de ellos. Exactamente. Bueno, de eso se trata, de eso se trata esta unidad curricular, antropología de la educación en el doctorado en humanidades, mención educación, es eso, es darle las herramientas para que ustedes puedan tener eh, ese fundamento, estas teorías que puedan darle un realce, un gran valor a, a, a sus Y, dar, temas y, ya específicos. exactamente, doctora, y darle como la forma, porque a veces uno empieza con Ajá. una idea bastante amplia sobre lo que O desea ambigua, trabajar, ajá, o sobre lo ambigua. que desea trabajar, sí, o ambigua, exactamente. Y entonces, de pronto porque le apasiona el tema, porque de pronto uno ha convivido tanto tiempo en las escuelas y hay algo que uno, eh, con el pasar de los tiempos, se le va formando un interrogante que uno desea ir más allá y se pregunta el porqué de las cosas y terminar pues investigando acerca de eso. Sí. Tengo un tema que esa es mi idea de tesis doctoral, y es cómo influyen las emociones en el aprendizaje de los estudiantes. Pues en este caso me centro en la básica o en los estudiantes eh, entre los grados, entre los años 6 10 años más o menos, que es de pronto en donde uno ve una cantidad de inconvenientes que son bastante importantes en el desarrollo de ellos. Y entonces, cómo las emociones influyen en la capacidad de razonamiento, en la memoria, en la toma de decisiones y en la actitud para aprender de estos estudiantes en estas edades. Generalmente uno encuentra en estas escuelas niños con problemas emocionales, que yo creo que ese es el pan de cada día, con problemas conductuales, con problemas sociales, y son los niños que más presentan déficit de, de, para aprender, son los niños que tienen un déficit para socializar, son los niños que son muy retraídos. A veces uno encuentra estudiantes con, con un pobre autoconcepto, ese yo no puedo, es que no soy capaz, es que, uy, señor, eso es difícil. Pero ven, entonces tiene uno que entrar hasta esa parte y tocarle como ese lugar, esa membrana y decirle, no, tú eres capaz, tú sí puedes, mira que tú lo vas a lograr. Entonces, es ahí. O sea, cómo las emociones influyen en el aprendizaje de estos estudiantes. Que normalmente y con ellos son los que nosotros nos realizamos y tenemos mayor dificultad porque nos cuesta más sacarnos adelante, nos cuesta más lograr nivelarlos, porque son niños que vienen de una familia disfuncionales, son niños que no tienen el acompañamiento en las casas, son niños que por su conducta son distractores en un salón de clases, son impulsivos en un salón de clases. Entonces, ahí pienso yo que el tema es bastante amplio, pero es un tema que realmente me apasiona, que realmente me llama muchísimo la atención
y, y, y buscarle un porqué a todas estas conductas que presentan los niños y mirar de qué manera podemos nosotros empezar a mirarlos, no como ese niño problema en un salón de clases, sino como ese niño en que yo voy a empezar a trabajar esta teoría, o que Dios quiera logre sacar una teoría de esas que, que valgan la pena, pero sí, Ajá, aplicándola, con podemos éxito, vas a salir con éxito. sacar a estos niños adelante. Ajá, Entonces, sí, esa es mi idea general, porque es una idea general que pienso que con el tiempo va tomando forma y va a tener un fin único. exactamente. Ili, con respecto a las tesis doctorales, yo te felicito porque de eso se trata. Uno tiene que apasionarse, tener una pasión por ese tema que vas a abordar, que vas a investigar, que vas a generar una teoría, porque cuando tú vayas a convencer al jurado a defender tu teoría, tienes que estar, como Enamorada. transmitir esa pasión, transmitir eso que tú quieres Sientes. cambiar, transformar, porque si no, no, mira, mi tutora o mi tutor dice que no, eso no. Mi Yo, o mi asesor ajá, de de tu, tesis, ajá, exacto. O sea, ya uno le da como la responsabilidad al otro y no la tiene uno. O sea, venga acá, defiéndala y diga el por qué trabajó en esto y al final qué concluyó. Entonces, ajá, siente uno que lo hace como con el corazón, porque la trabajó, porque la investigó, porque al final sacó una teoría que da resultados, o que uno la aprobó y hay un cambio con la teoría que uno al final diseñó. exactamente. Sí, hay que tener esa pasión porque cuando en ese momento ontológico, ¿cómo? En ese momento, cuando te dan la oportunidad de hacer la defensa, uno tiene que convencer bueno, defender tu posición, defender esa teoría que emergió de acuerdo a lo realizado en la estructura de la tesis doctoral. Ok, Y doctor. bueno, ponerlo en práctica también, Sí, sí. llevarlo a la práctica, porque que no se quede nada más hasta allí. Porque cuando se habla del hombre, que es lo que no, es esta asignatura, los estudiantes, esa formación, esa educabilidad, esa esa educación, esa transformación, esa evolución es importante. Estamos así, luego estamos pasando por esto y actualmente, porque el hombre es cambiante, evoluciona, tiene, no es estático, y tiene, integra todos esos aspectos que comprenden de la cultura, comprende del contexto, de la familia, de generación en generación que va pasando. Entonces, eh, tiene que ver con esa educabilidad que queremos, de dónde venimos, hacia dónde vamos. De eso se trata la antropología pedagógica.